Los promotores de estas jornadas sobre globalización, organizadas a iniciativas de la Mesa por el Agua, me han pedido que introduzca la representación que a continuación va a seguir de la obra de Ibsen, ¿no? De la obra Un enemigo del pueblo, oportuna e inteligentemente adaptada por Yolanda Monroy, y me han pedido que la introduzca, a través de una charla que versara sobre ética y compromiso social. Bueno, como digo, el título lo pusieron ellos, pero yo lo he aceptado con gusto por mi parte, porque ese es al fin y al cabo el tema de la ética pública, a la que me dedico, y del que ya he tenido ocasión de hablar alguna vez aquí en Coín. La acción moral cuyo estudio es el objeto de la ética es siempre acción individual, porque solo los individuos pueden ser sujetos morales, es decir, solo ellos tienen deberes, obligaciones morales, y solo a ellos les incumbe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, es decir, solo ellos contraen responsabilidades morales por lo que hacen o dejan de hacer. Se me dirá que también los colectivos, las colectividades, tienen obligaciones y responsabilidades morales, y por eso decimos que es inmoral que un país agreda injustificadamente a otro, como en el caso de las llamadas guerras preventivas, por no citar sino este caso que nos es familiar a todos, a través de la guerra de Irak, y asimismo decimos que el país que así lo hace, es decir, el país agresor, es moralmente responsable de los daños infligidos con su agresión al país agredido. Pero lo que sucede es que los colectivos, por ejemplo, un país, entendiendo por tal el gobierno y los partidos que lo rigen, así como la sociedad por ellos representada, es decir, los sectores de esa sociedad que activamente respaldan o que pasivamente consienten su política, etcétera, etcétera, todos esos colectivos, no son en última instancia sino agregados de individuos. Y es por eso por lo que todos nosotros, todos sin excepción, habremos de sentirnos concernidos o implicados, sea por activa o por pasiva, con lo que haga nuestro país, es decir, con lo que hagan nuestros representantes políticos, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel regional, autonómico o federal, o a nivel local, lo cual nos autoriza, o mejor dicho, nos obliga a pedir a esos representantes cuentas de sus actos y, desde luego, nos responsabiliza por sus consecuencias, sin dejarnos mirar para otro lado y comportarnos como si los asuntos públicos no fueran con nosotros. En la medida, por lo tanto, en que los individuos se hallan siempre socialmente comprometidos por el hecho de vivir en sociedad, la ética individual, la ética personal, que es la base de toda ética, no puede confinarse en la privacidad y ha de abrirse a la ética social, ha de abrirse a la ética pública, es decir, ha de reconocer expresamente nuestro insoslayable compromiso social. Como lo expresó muy bellamente un pensador del siglo XX, que fue además un gran escritor y, entre otras cosas, un gran escritor teatral, un gran dramaturgo, al igual que Henrik Ibsen, el autor de la obra de esta tarde, como aceptó a expresarlo, un pensador y escritor del siglo XX como Albert Camus, los seres humanos hemos de ser a un tiempo solitarios y solidarios desde un punto de vista ético. Y este es un lema que Aranguren, que fue introductor en España entre nosotros de la ética contemporánea, pues Aranguren lo recreó diciendo que la ética nos exige ser a la vez solidariamente solitarios y solitariamente solidarios. Y está muy bien que se nos recuerde esa doble solicitación de la soledad y de la solidaridad, que es la que nos convierte en sujetos morales. Pero mientras que la soledad es algo constitutivo de nuestra condición humana a la que no nos es dado escapar, a la hora de tomar una decisión moral verdaderamente importante, como pronunciarnos a favor o en contra de la guerra o de la pena de muerte, y no digamos si se tratara de tener que morir o matar nosotros mismos, a la hora de tomar decisiones morales importantes como esas, siempre estaremos solos, a solas con nuestra conciencia. Pero la solidaridad, en cambio, es algo que tiene siempre algo de optativo, puesto que siempre nos será dado optar entre abandonarnos a la solidaridad o rechazarla, entre aceptar ser solidarios, por ejemplo, con los intereses ajenos, apoyando, por ejemplo, el incremento de la cuota de ayuda de nuestro país al tercer mundo, o declararnos insolidarios con esos intereses ajenos y anteponer con exclusividad a cualesquiera otros nuestros propios intereses. Y no estoy hablando ahora de figuraciones abstractas, puesto que ese rechazo de la solidaridad es el supuesto en que descansa una postura ética muy conocida, por desgracia, en nuestros días, la llamada Lifeboat Ethics, la ética del bote salvavidas,
propuesta por un académico respetable como el profesor norteamericano Garrett Hardin, aunque eso de la respetabilidad académica cada día se parece más a un cuento chino, ¿no? Pero la ética del bote salvavidas sería aquella que nos invita a dejar hundirse al tercer mundo como si este fuera el precio a pagar para poder mantener a flote el bote salvavidas que se supone que garantizaría la supervivencia de la civilización occidental, en el supuesto añadido, claro está, de que una civilización capaz de tolerar una monstruosidad semejante mereciese sobrevivir. Frente a esta metáfora siniestra del bote salvavidas, yo he propuesto en más de una ocasión que echemos mano de una metáfora bastante más respetable, debida al economista, también norteamericano, pero esta vez de los buenos, Kenneth Baldwin, la metáfora a saber de la Spaceship Earth, de la aeronave espacial Tierra, en la que todos los habitantes del planeta, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier civilización, viajaríamos juntos y juntos habríamos de sobrevivir o de perecer, puesto que a todos han de afectarnos por igual problemas tales como el agotamiento de los recursos naturales o el cambio climático inducido por la emisión de gases y el efecto invernadero, o, en otro orden de cosas, las consecuencias de la globalización económica o el recrudecimiento del fundamentalismo religioso, etcétera, etcétera. Son fenómenos que nos afectan a todos por igual, a todos los pasajeros de la aeronave espacial Tierra, y lo que todavía es más, en el equipaje de esa aeronave en la que viajamos habría que incluir, además de la conciencia humana del presente, lo que podríamos llamar la capacidad anamnética de la especie, es decir, la memoria de nuestro pasado, anamnesis en griego, bajo la forma de una diversidad de tradiciones culturales que hemos heredado y que tenemos la obligación de conservar, y también lo que podríamos llamar la capacidad proléptica de la humanidad, es decir, nuestras anticipaciones del futuro, prolepsis en griego de nuevo, bajo la forma ahora de una planificación de ese futuro que haga posible preservar la herencia que legamos a las generaciones que nos hayan de suceder. Es decir, no solo tenemos la obligación de conservar la herencia que recibimos de las generaciones pasadas, sino también tenemos que dejar algo que podamos transmitir en herencia a las generaciones futuras. Pero este problema de las generaciones futuras merece, en cualquier caso, una mención aparte, una mención por separado, porque es un problema realmente decisivo. Y es que, en efecto, hemos de precavernos contra lo que ha sido llamado el colonialismo en el tiempo, consistente en extender a las generaciones futuras la misma despreocupación ante la dilapidación de nuestras propias reservas naturales, actuales, tanto de orden natural como de orden cultural, nuestras reservas actuales, la despreocupación ante esa dilapidación de que hace gala comúnmente lo que se ha llamado el colonialismo en el espacio, cuando dilapida las reservas ajenas de los países colonizados por él. Allí donde el colonialista en el espacio se preguntaría con indiferencia, bueno, ¿y a mí qué me importan estos países?, cuando se dedica a esquilmarlos, lo que se llama un colonialista en el tiempo, como por ejemplo el profesor norteamericano, esta vez nuevamente de los malos, Wilfred Beckerman, otro respetado académico como Hardin, Beckerman, justificaría con análoga desvergüenza la esquilmación de las generaciones futuras mediante la pregunta «What has posterity even done for me?» ¿Qué ha hecho la posteridad jamás por mí para que yo me sienta obligado a tenerla en cuenta a la hora de programar mis acciones, ¿no? Como imagino que muchos de entre ustedes ya han pensado, quienes proyectan la esquilmación y la dilapidación de las reservas del acuífero de Coín y del Valle del Guadalhorce en general, se comportan a la vez como colonialistas en el espacio y como colonialistas en el tiempo, puesto que la sobreexplotación proyectada de esas reservas, que si campos de golf, que si construcciones de viviendas en sus proximidades, etcétera, ni aseguran en realidad el pan para hoy, ni mucho menos descartan el hambre para mañana. Y ese es en parte al menos el tema de la obra de Ibsen, que van ustedes a ver representar a un grupo de paisanos nuestros bajo la experta dirección de nuestra también paisana Yolanda Monroy. El tema a saber de qué se ocupa, por ejemplo, ese apartado o esa rama de la ética pública que se viene llamando desde hace ya algún tiempo la ética ecológica, a cuyo cargo correría, entre otras cosas, la defensa de esos derechos humanos de la última generación, que son hoy día los llamados derechos medioambientales. Y quizás conviniera decir algo acerca de esos derechos y de la ética destinada a ocuparse de ellos antes de concentrarnos en la figura de Ibsen y de su obra. Los amigos filósofos que me conocen, incluidos, me imagino, mis colegas de Coín, están ya acostumbrados a, si es que no hartos de,
oírme decir una vez y otra que los derechos humanos no son en rigor derechos, hasta tanto que no hayan sido reconocidos jurídicamente como tales y, por lo tanto, incorporados a algún texto legal, como cuando, bajo la forma de derechos fundamentales, se hayan recogidos, por ejemplo, en nuestra Constitución, con lo cual esos derechos pasan de inmediato a ser amparados y tutelados, es decir, protegidos por los tribunales y, de modo especial y en última instancia, por el así llamado Tribunal Constitucional. Pero antes de todo eso, los derechos humanos no eran derechos, sino solo, lo cual no es poco, desde luego, exigencias morales planteadas por quienes pretendían convertirse en beneficiarios de esos derechos, es decir, en sujetos de tales derechos. A todos nosotros nos parece hoy en día lo más natural del mundo tener derechos civiles y políticos, como el derecho, por ejemplo, a votar y a ser votados en unas elecciones. Pero en Europa nadie tuvo ese derecho, ni otros por el estilo, hasta hace poco más de un par de siglos, en que nuestros vecinos franceses nos enseñaron al resto de los europeos cómo se conseguían esos derechos, a saber, haciendo una revolución como la suya, la Revolución Francesa, y conquistando de ese modo los derechos en cuestión, derechos de los que todavía carece mucha gente que a lo largo y a lo ancho de este mundo no se ha preocupado de hacer la revolución correspondiente. Y lo mismo cabría decir de las luchas, revolucionarias o no, que la humanidad ha tenido que emprender para lograr el reconocimiento de otros derechos humanos básicos, como los derechos económicos y sociales. La seguridad social no se conoció en el primer mundo hasta hace menos de un siglo y hoy en día ni tan siquiera gozan de ella todos los países de ese primer mundo e incluso allí donde la disfrutan o la disfrutamos, pues esa seguridad social se ve amenazada de recortes, si es que no, en ocasiones, cuestionada en su totalidad. Y no digamos nada de su inexistente disfrute en los países del segundo o del tercer mundo, donde la seguridad social ni siquiera existe. Y de análoga manera, también los pueblos colonizados de estos dos últimos mundos, el segundo y el tercer mundo, hubieron de luchar hasta ayer mismo para lograr el reconocimiento de derechos humanos no menos básicos como sus derechos culturales, es decir, el derecho de sus miembros a sustentar una identidad colectiva sobre la base de una cultura propia, siempre que esos derechos colectivos, naturalmente, no lesionen los derechos individuales de esos miembros. Derecho este a una cultura propia que en muchos casos presupuso la conquista de la independencia de dichos pueblos respecto de la potencia colonial de turno. Un gran país como la India lleva muy poco más de medio siglo siendo independiente y la descolonización de algunos países africanos que se da por resuelta, pues no pasa al día de hoy de ser una ficción. Por lo demás, no deja de ser cierto que todos esos derechos humanos básicos, civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y demás, se hallan vigentes hoy en día a escala mundial gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, pero no hay necesidad de añadir que esa vigencia se reduce con gran frecuencia a una vigencia puramente nominal. Y en la medida en que las exigencias morales del reconocimiento de estos derechos como auténticos derechos, en la medida en que esa exigencia no haya sido satisfecha en su plenitud, habrá que concluir que es necesario seguir luchando por esos derechos y apoyando a las organizaciones, tanto organizaciones oficiales, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas y las agencias que dependen de ella, cuanto extraoficiales, como las ONGs, del tipo de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional y similares, apoyando, digo, a las organizaciones que defienden a los protagonistas de esas luchas. Como se habrá podido apreciar a tenor de lo que llevamos dicho, los derechos humanos, sean individuales o colectivos, son derechos humanos, es decir, tienen a los seres humanos por sus beneficiarios exclusivos. Pero los derechos medioambientales pueden recaer también sobre otros sujetos de derechos que no sean seres humanos, como animales o incluso ecosistemas, por ejemplo, un parque natural, lo cual ha dado lugar a buen número de malentendidos. Y aquí un par de muestras de cómo algunos cultivadores de lo que se llama la ética ecológica plantean erróneamente, a mi juicio, la cuestión, y que son muestras que extraigo de una excelente antología de textos sobre el particular, debida a la profesora mexicana Margarita Valdés, que me la acaba de hacer llegar, y donde uno de los colaboradores dice así: la ecología profunda nos obliga a efectuar un cambio radical en nuestra manera de pensar la naturaleza, similar en varios sentidos al operado cuando, en los albores de la cultura cristiana, se incluyó a los esclavos y a las mujeres en la esfera de la moralidad. Tenemos, pues,
dice este autor, que abandonar nuestra perspectiva antropocéntrica, es decir, centrada en torno al ser humano, y volver a ampliar esa esfera de la moralidad, incluyendo dentro de ella a toda suerte de seres naturales, así como a los ecosistemas que los contienen y a la biosfera en su conjunto, que a su vez contiene a todos esos ecosistemas. Hasta aquí la cita. Bien, para no perdernos en la biosfera, ni en los ecosistemas, ni tampoco en seres naturales que nos son relativamente ajenos, como las rocas o las plantas, pensemos en el caso de los animales, que es un caso mucho más cercano a nosotros, ¿no? Naturalmente que los animales tienen derechos que nosotros los humanos les tenemos que conceder, puesto que tenemos deberes para con ellos. Por ejemplo, el deber de no tratarles con crueldad, ahorrándoles sufrimientos injustificados. Pero lo que no tendrán nunca, ni siquiera los animales más próximos a nosotros, los animales llamados superiores, como los grandes simios, gorilas, orangutanes, chimpancés, ni siquiera esos seres tan próximos a nosotros, que son, si no nuestros hermanos, por lo menos nuestros primos hermanos, o cuando menos nuestros primos segundos, lo que no tendrán nunca, ni siquiera los grandes simios, son derechos humanos, por más que yo haya oído hablar alguna vez en los Estados Unidos a un miembro del Animal Liberation Front, el Frente de Liberación Animal, por más que le haya oído hablar, decía, de los Animals Human Rights, de los derechos humanos de los animales, lo que no deja de ser un disparate que situaba a ese señor bastante por debajo del nivel mental de los grandes simios, ¿no? Los animales pueden ser, sí, sujetos de derechos, pero nunca sujetos de derechos humanos, ¿no? Y por lo mismo, tampoco cabría considerarles sujetos morales, como, en cambio, habría que considerar a los esclavos o a las mujeres de la cita que yo leí hace un momento. Es cierto que en la antigüedad se les consideraba como objetos y no como sujetos, se les consideraba como cosas, pero evidentemente no lo eran, y el cristianismo contribuyó a su reconocimiento como pertenecientes a la humanidad. Pero por mucho que nos esforcemos, a los animales no les podemos incluir en la categoría de humanos, puesto que en tanto que animales, y a diferencia de los seres humanos, no son tampoco sujetos de deberes y desconocen lo que sea una obligación moral. Un gorila no tiene la obligación de no atacarnos y no cabe, por lo tanto, responsabilizarle si lo hace, lo que no excluye que a veces un gorila pueda ser más inofensivo que un ser humano, el cual sí que tiene en efecto la obligación de no atacarnos, ¿no? Y de ahí que, en resumen, la ética no tenga otro remedio que ser antropocéntrica, es decir, que estar centrada en torno al ser humano, puesto que la esfera de la moralidad y, por extensión, también la esfera de la política, se halla exclusivamente reservada a los seres humanos. Ahora bien, tan repudiable como ese punto de vista antiantropocéntrico que convertiría a los animales en supuestos sujetos de derechos humanos y hasta en sujetos morales, tan repudiable como ese punto de vista me lo parece el punto de vista opuesto que, desde un antropocentrismo exagerado, les niega a los animales cualquier valor intrínseco y únicamente les concede valor instrumental. Los animales están ahí, se nos dice a veces, para servirnos de alimento o como bestias de carga o para experimentar con ellos en los laboratorios clínicos, e incluso cuando nos sentimos obligados a tratarlos bien, ese sentimiento de obligación no tiene en realidad otra razón de ser, se nos dice, que la de contribuir a mejorar nuestro carácter y a impedir que nos acostumbremos a tratar mal a otros seres vivos, ¿no? Y que podamos extender ese trato a nuestros semejantes, es decir, a otros seres humanos. Hasta aquí la cita, ¿no? Y empiezo otra. Los especímenes de la especie humana, escribe en este sentido otro cultivador de la ética ecológica, son los únicos intrínsecamente valiosos y, por consiguiente, los únicos que nos imponen deberes y obligaciones propiamente morales. Desde esta perspectiva, solo tenemos deberes u obligaciones morales para con otras personas o para con nosotros mismos. Y en cuanto a la obligación moral de no infligir innecesariamente un daño a un animal, semejante obligación no tendría otro fundamento que el de evitar que se endurezca nuestro corazón y tendamos más fácilmente a infligir un daño innecesario a los propios humanos, sin que por lo demás haya nada intrínsecamente reprobable en dañar a los animales que no son valiosos en sí mismos, sino solo poseen para nosotros valor instrumental. Hasta aquí la cita. Bien, lo menos que se puede decir de un punto de vista como este es que peca de arrogancia y de prepotencia alentadas tal vez por la constatación de que los animales, incluidos los animales superiores como los grandes simios, son inferiores a nosotros desde el punto de vista de nuestra respectiva racionalidad, aunque todos conocemos a semejantes que nos permiten dudar de que sea así, ¿no? Pero lo cierto es que tanto o más decisivo que la racionalidad,
Lo que compartimos con los animales superiores en este punto es la capacidad que a unos y a otros nos alcanza, aun si no somos igualmente racionales, la capacidad que a esos animales y a nosotros nos alcanza de sentir hambre, de sentir frío, de sentir miedo, de sentir dolor, es decir, la capacidad de sufrir por ambas partes, que es lo que en definitiva nos obliga a solidarizarnos con ellos y a tratarlos bien. Y en cuanto a la naturaleza en su conjunto, lo mismo da si animada que si inanimada, no es cosa de maltratarla, lo cual se acabaría volviendo contra nosotros, que formamos parte de ella, como cuando escupimos contra el cielo, al final el escupitajo nos cae encima, ¿no? Pero tampoco es cosa de sacralizar a la naturaleza, como en el caso de las realidades panteístas que parecen aquejar a ciertos cultivadores de la ecología profunda dispuestos a confundir a la naturaleza con la divinidad, a deificar a la naturaleza. Hay religiones animistas, ¿no? Que así lo hacen y consideran a los seres naturales no humanos como ni animados, sin embargo, como seres vivos o seres animados, ¿no? Pero dejando a un lado las siempre respetables creencias religiosas de la gente, lo único verdaderamente sagrado para el hombre, desde un punto de vista ético, habrá de ser el hombre mismo. Homo homini sacra res, decía Séneca, el hombre es cosa sagrada para el hombre, y la naturaleza solamente lo es, solamente sería sagrada en la medida en que el respeto de la naturaleza redunde en favor del hombre, ya sea a efectos utilitarios, en el caso, por ejemplo, de una explotación agrícola, o ya sea a efectos estéticos, que no son menos importantes que los utilitarios, como en el caso, por ejemplo, de la contemplación de la belleza de un paisaje. Mientras que la profanación y el consiguiente deterioro de la naturaleza resultan perjudiciales, asimismo, para todos nosotros los humanos, y eso es lo que nos hace que nos sintamos obligados a respetar a la naturaleza. No que la naturaleza sea sagrada, ¿no? Sino que nosotros tenemos deberes para con los seres naturales, ¿no? Y en ese sentido estamos obligados moralmente a cumplirlos. Pues bien, esta es la posición humanista, a fuer de antropocéntrica, la posición que hemos de ver que Ibsen hace suya en Un enemigo del pueblo, donde la defensa de los fueros de la naturaleza es llevada a cabo en función de los intereses de los seres humanos, de los auténticos intereses de los seres humanos, que es también la finalidad a la que en suma ha de servir la defensa de la riqueza acuífera de nuestros manantiales y de nuestro subsuelo. No que consideremos sagrados esos recursos naturales, sino sencillamente que no son no solo útiles, sino necesarios, absolutamente necesarios para nuestra supervivencia. Y eso es lo que nos tiene que obligar a respetarlos. En definitiva, los intereses humanos que subyacen a ese sentimiento de dependencia que experimentamos respecto de dichos recursos. Pero va siendo hora ya de decir algo acerca de Henrik Ibsen, a quien tengo hoy el grato encargo de presentar a ustedes. Ibsen fue uno de los grandes dramaturgos, si no el más grande de entre ellos, que se dieron a lo largo del siglo XIX. Nació en la localidad noruega de Skien en 1828 y murió en Cristiania, o en Cristianía, que era el nombre antiguo de la ciudad de Oslo y que ya entonces era capital de Noruega, donde, como digo, Ibsen murió en 1906. Vivió en su juventud, a los 20 años, la oleada revolucionaria que recorrió Europa en 1848, donde prácticamente cada país europeo tuvo su revolución del 48, España también, ¿no? Tomó partido en los movimientos proletarios que por entonces comenzaban a inquietar a la burguesía y colaboró en la crítica de las costumbres burguesas a través de la prensa satírica de su país en su época. Y su inconformismo y sus frecuentes rifirrafes con las autoridades, incluso ya en su madurez como escritor consagrado, le llevaron a pasar largas temporadas de autoexilio en países como Italia o como Alemania. Su dedicación de por vida al teatro y el éxito de sus numerosas obras le acabaron conquistando un sólido prestigio en todo el mundo, comenzando por su país, al que acabaría regresando definitivamente en 1891 y donde ya habría estrenado en 1850 su primera obra, Catilina, un drama romántico dedicado a este incomprendido personaje romano, enemigo de Cicerón, y que Ibsen escribió cuando todavía era un estudiante, bajo el influjo del dramaturgo alemán Friedrich Schiller, el padre de la dramaturgia romántica, ¿no? Estrenando asimismo en Dinamarca en 1899, 7 años antes de morir,
igual que había estrenado allí su primera obra, estrenó su última obra, Al despertar de nuestra muerte, un drama simbólico en el que, junto con la obra inmediatamente anterior, Juan Gabriel Bormann, estrenada en 1896, pues se ha querido ver en estas obras, sobre todo en Al despertar de nuestra muerte, el canto de cisne de Ibsen y también su testamento espiritual. El éxito de Ibsen, que se había dado antes a conocer cultivando el drama histórico nacional, como por ejemplo en Los guerreros de Helgeland en 1857, que es su particular versión de la leyenda nórdica de los Nibelungos, que a nosotros nos es particularmente conocida a través de la célebre trilogía de las óperas de Richard Wagner, ¿no? Su éxito, digo, aparte de estas obras primerizas, se cimentó principalmente en un par de obras en verso, respectivamente protagonizadas por dos personajes contrapuestos, como son el de Brandt, que da título a una obra que se estrenó en 1866 con ese título, Brandt, y el de Peer Gynt, estrenada al año siguiente, en 1867, que muchos de nosotros conocemos por la partitura que Edvard Grieg le dedicó, ¿no? El músico noruego, ¿no? Brandt representa a un pastor protestante cuyo rigorismo moral, incompatible con las pequeñas miserias de la vida, pues convierte a la vida de Brandt y de su familia en un infierno y le lleva a la tragedia. Peer Gynt, en cambio, es un pillo desvergonzado y sin principios, pero cuyo amor a la vida, y concretamente a la buena vida, le hace irresistiblemente simpático y atractivo, convirtiéndole en la antítesis de Brandt. Y ese contraste entre el idealismo que choca con la vida, como en el caso de Brandt, y el vitalismo que choca con los ideales, como en el caso de Peer Gynt, se convertirá a partir de ahí en una constante de la dramaturgia ulterior de Ibsen. Pero la verdadera fama de Ibsen estriba en sus grandes temas de carácter social, en sus grandes dramas de carácter social, que levantaron ruidosas polémicas y dieron lugar a enconadas discusiones en su época. A estas obras corresponden su producción a lo largo de los años 70 y 80 del siglo XIX, obras como, por ejemplo, Los puntales de la sociedad, de 1877, la famosísima Casa de muñecas, de 1879, Espectros, de 1881, todas ellas inmediatamente anteriores a Un enemigo del pueblo, que se estrenó en 1882, producción toda esta proseguida con posterioridad en obras tales como El pato salvaje, El pato silvestre, de 1884, o Hedda Gabler, de 1889, etcétera, entre otras varias. Bueno, no hay posibilidad de detenernos naturalmente en ellas, ni yo lo podría hacer. He leído algunas de esas obras con auténtico gusto e interés, pero estoy muy lejos de poderme considerar un especialista en la obra, en el teatro de Ibsen, ¿no? No puedo hablar de todas ellas, digo, pero voy a escoger como la más representativa Casa de muñecas, que es también, con toda probabilidad, la obra más universalmente conocida de entre estas obras sociales de Ibsen, constituyendo un buen resumen del espíritu que preside a todas ellas y, de pasada, la mejor introducción que yo conozca a Un enemigo del pueblo, que es la que aquí nos interesa esta tarde. Resumiendo muy a grandes rasgos el argumento de Casa de muñecas, tendríamos que Nora, una mujer joven y alegre, se halla felizmente casada con el abogado Thorvald Helmer, quien la mima como si de una muñeca se tratase, y de ahí el título de Casa de muñecas, ¿no? Lo que Thorvald, el marido, no sabe es que su esposa Nora, pese a su juventud y a su frágil apariencia, es una mujer de carácter que le ha salvado la vida cuando él estuvo gravemente enfermo y precisó costosos cuidados médicos, para sufragar a los cuales Nora no dudó en pedir un elevado préstamo bancario, falsificando a esos efectos la firma de su padre. Cuando la obra comienza, ella no ha logrado todavía reintegrar la totalidad de esa suma de dinero, pese a haber trabajado durante años duramente, robándole horas al descanso y a la vida social del matrimonio. Pero, para satisfacción de la pareja, el marido acaba de ser nombrado director del banco local, con un gran sueldo, y ella confía así en disponer de suficiente dinero para poder saldar su deuda, la deuda con sus ahorros domésticos, sin tenerle que confesar a Thorvald los detalles del caso. Pero la fatalidad quiere que su marido, al tomar posesión de la dirección del banco, se entere de la falsificación cometida por Nora, cosa que amenaza con comprometer su carrera profesional, la carrera que acaba de estrenar. Por otra parte, el orgullo de Nora le impide confesar a Thorvald el motivo de su falta, pero espera que Thorvald, movido por el amor, la exima de tener que hacerlo
y, perdonándola, asuma la responsabilidad del caso y trate de arreglar la situación. Pero, lejos de ello, Thorvald la increpa, dando rienda suelta a su cólera y llenándola de reproches y de improperios, preocupado tan solo por salvar su propia honorabilidad. Con lo cual se viene abajo la confianza de Nora en la generosidad de su marido, que se le ha acabado revelando como un ser ruin y mezquino. Cuando Thorvald repara finalmente en el peligro que corre su matrimonio y trata de dar marcha atrás, prometiendo esforzarse en reconstruir la antigua felicidad, Nora le hace comprender con su silencio que ya es tarde y que se ha convertido en un extraño para ella. Y la obra concluye con su marcha, con la marcha de Nora de la casa de muñecas que falsamente había interpretado como su hogar, cuando más bien había servido engañosamente para secuestrarla y se había convertido en su prisión, y tras abandonar a su marido y a sus hijos, Nora pasa a convertirse en una mujer libre, consciente de su valer y dueña de su destino, y ahí acaba la obra. No hay que decir que el estreno de esta obra, que fue inmediatamente interpretada como un manifiesto feminista, pues constituyó un escándalo mayúsculo en la sociedad noruega de la época. En esa obra se daban cita por igual el moralismo de Brandt y la apuesta por la vida de Peer Gynt, los personajes de Ibsen que veíamos antes, pero en lugar de interpretar su argumento a la manera de una de esas tensiones irresueltas que son tan frecuentes en la obra de Ibsen, ¿no?, la crítica conservadora solo vio en el intento de enfrentar la institución del matrimonio burgués a la verdad desnuda, solo vio en ese intento un ataque a la indisolubilidad de la familia, acusando hipócritamente a Ibsen de disolvente, de inmoral y de destructivo, y culpando así al espejo, que era la obra de Ibsen, de los males de la realidad social que Ibsen se había limitado a reflejar en él. Ibsen respondió a estas críticas precisamente con su nueva obra Un enemigo del pueblo, que es una apología de la terapia consistente en enfrentar a la sociedad con la verdad desnuda, con la verdad caiga quien caiga y cueste lo que cueste, en lugar de recubrirla bajo el manto de las conveniencias o de los intereses creados. Y hay que añadir que el protagonista de la obra, el Dr. Stockmann, es un autorretrato del propio Ibsen, a quien en efecto sirve en esta obra de vocero. En cuanto al argumento de esta última, Un enemigo del pueblo, que muchos de ustedes ya conocen y que yo mismo he relatado ante un público de Coín con ocasión de las jornadas de filosofía de hace año y pico, he aquí un resumen de ese argumento para quien no lo conozca, de nuevo muy sucinto. Como espero que se deje apreciar bien fácilmente, ese argumento tiene que ver no poco con el asunto del acuífero o nacimiento del agua de Coín, así como con los dislates de carácter sencillamente criminal que se han proyectado a hacer con él bajo el disfraz ya consabido en estos casos de un sedicente beneficio para la comunidad. Y comprimiendo hasta el abuso el argumento viene a decir así. El respetado doctor Stockmann, Tomás en la versión de Yolanda, médico de una pequeña localidad, la ciudad de Kirsten, célebre por su balneario, un balneario que es un establecimiento que ha contribuido, como pocos activos del lugar, al fomento de su prosperidad, haciendo subir el valor de las propiedades y el volumen de los negocios, así como haciendo también descender el paro. El respetado doctor Stockmann, descubre un buen día, tras una investigación científica y sanitariamente contrastada, que las aguas del balneario en que trabaja se hayan contaminado por los vertidos de una fábrica de curtidos que lo han convertido en un foco pestífero, circunstancias que considera su deber hacer llegar a la opinión pública, denunciando de paso la falta de reacción de las autoridades municipales que no acaban de decidirse a cerrar el balneario como tendrían que hacer hasta haber podido poner remedio a esa desastrosa situación. Con ello, el respetado doctor Stockmann consigue enemistarse con esas autoridades, al igual que con el Consejo de Administración del balneario, que ve cómo se le hunde el negocio. Pero, por si eso fuera poco, el doctor Stockmann se echa en rigor en contra al pueblo entero, encabezado por el periódico local, cuyo rótulo es significativamente el portavoz del pueblo o la voz del pueblo. No hay que decir que en el siglo XIX no existían todavía televisiones locales al servicio exclusivo del alcalde de turno, como ocurría en Coín, al parecer, hace algún tiempo, ¿no? Y de ahí la importancia que tenían entonces los periódicos locales, ¿no?, fueran semanarios o incluso diarios, importancia que es saludable que sigan manteniendo,
como ocurre, por ejemplo, con el caso de un periódico de periodicidad, por desgracia, solamente mensual, que dirige nuestro amigo Antonio Guzmán, aquí presente, ¿no? Los periódicos locales serán entonces todavía más importantes de lo que lo son ahora, ¿no? Pero en el caso de la obra de Ibsen, se trata de un periódico y de un pueblo, por cuanto se deja ver de cortas miras, porque lo fían todo a la preservación de su bienestar actual y prefieren cerrar los ojos ante la catástrofe que se les avecina. De modo que, de respetado, el doctor Stockman pasa a ser denigrado, difamado y tachado de enemigo del pueblo, viéndose destituido de su puesto de trabajo y repudiado por sus pacientes, abandonado por sus conocidos y la casi totalidad de sus amigos, e incluso, eventualmente, cuestionado por su propia familia. Y entre los múltiples insultos que recibe, cómo no, el de antidemócrata por oponerse al dictado de una mayoría obnubilada y engañada por las mentiras de una corrompida y cínica minoría dirigente. No les pregunto si les suena a ustedes algo de todo esto en el Coín de hace unos cuantos años, todavía pocos, como todos ustedes conocen, ¿no? Pero el doctor Stockman no renuncia a seguir proclamando la verdad públicamente y acepta arrostrar las consecuencias de su disidencia. Y en cuanto a la acusación de antidemócrata, reflexiona con amargura y en voz alta lo siguiente. ¿Tenía razón, se pregunta, la mayoría cuando se negaba a creer que la Tierra se mueve alrededor del Sol y permitía que tratasen a Galileo como a un perro? ¿La tenía cuando utilizaba a otros seres humanos como esclavos simplemente porque el color de su piel era distinto? ¿La tenía cuando afirmaba y defendía por la fuerza la superioridad del hombre sobre la mujer? Por desgracia, la mayoría tarda a veces 50 años en tener razón y en rigor nunca tiene razón hasta que no obra con razón. Bien, por lo que a mí respecta, y les pido perdón por la autocita, yo he tenido ocasión de felicitarme públicamente al comprobar, a tenor de lo sucedido tras las últimas elecciones de este municipio, que la mayoría en Coín, por fortuna, no tarda tanto en obrar con razón, no tarda 50 años, sino que sabe y puede hacerlo mucho más rápido, ¿no? Y subrayo lo de obrar con razón en lugar de tener razón, porque, hablando con propiedad, y que el bueno de Ibsen me perdone, la razón no se tiene, sino tan solo se ejercita. Y se ejercita no para negar el respeto al principio de la mayoría, que es un principio perfectamente democrático, sino para cambiar de mayoría cuando la gente democráticamente lo considere razonable, que fue ni más ni menos lo que sucedió aquí en Coín en las últimas elecciones municipales. En cuanto a Ibsen, y para despedirnos de él, su significación intelectual dentro del siglo XIX ha podido ser comparada a la de contemporáneos suyos como el novelista Fedor Dostoyevsky o el filósofo Friedrich Nietzsche, y su influencia literaria se prolonga hasta nuestros días, como ocurre, por ejemplo, con el teatro del último premio Nobel, Harold Pinter. Pero quien probablemente mejor le comprendió fue otro dramaturgo, algo más joven que él, autor de un breve ensayo titulado La quinta esencia del ibsenismo. Me refiero al irlandés George Bernard Shaw, que pronunció una conferencia en Londres con ese título en 1906, el año de la muerte de Ibsen, y que luego la publicó años más tarde, en 1922, en un opúsculo. Y en ese opúsculo Shaw se declara alma gemela, secuaz, o mejor dicho, compinche, pal en inglés, y ferviente admirador de Ibsen, escribiendo en su homenaje palabras como estas, aderezadas con su peculiar y desenfadado estilo literario. Ibsen, dice Bernard Shaw, nos enseñó que de cada 1000 personas es frecuente que haya 700 borregos que lo aceptan todo sin plantearse ningún problema, 299 idealistas que, dándose cuenta de las injusticias de la sociedad en la que viven, no pasan de repudiar en su intimidad la moral vigente y se muestran incapaces de protestar públicamente, sublevándose en consecuencia contra ella, y tan solo un realista, que sería aquel que tiene el valor de hacer frente a esas injusticias, aunque sea al precio de su automarginación, hasta que todos, con bastante retraso de ordinario, acaben reconociendo que llevaba razón. Por descontado, añadía, las proporciones pueden variar y desde ya estoy dispuesto a admitir que haya 700 borregos, 298 idealistas y 2 realistas, ofreciéndome por mi parte acompañar a Ibsen. Hasta aquí la cita de George Bernard Shaw. Pero después de dicho esto, me temo mucho que las cosas estén todavía lejos de resultar tan sencillas como da a entender el voluntarismo de George Bernard Shaw. Como ha escrito a este respecto Juan Claudio Alsina, un antiguo alumno mío, hoy profesor en la Universidad de La Laguna,
Como ha escrito Juan Claudio Acinas en la revista canaria Disenso, le cito, evidentemente, dice, no hay soluciones sencillas. Cada uno ha de aprender a gobernarse a sí mismo y a discrepar de ese borreguil acatamiento de la opinión común, el acatamiento, en definitiva, del lugar común, que caracteriza a nuestras sociedades de masas, donde semejante opinión común puede ser ley, porque es, en definitiva, la opinión inducida, sustentada y respaldada por la autoridad. Pero esta es solamente la mitad de una lección que nos recuerda que, además de eso, cualesquiera males de la democracia se han de remediar siempre con más democracia. La solución contra la llamada tiranía de las masas no está, por consiguiente, en regresar a ninguna sociedad aristocratizante, sino en educar a esas masas en lo que se ha llamado el uso público de la razón, que nos permita a todos, en tanto que integrantes de esas masas, decidir razonablemente lo que estamos dispuestos a defender como nuestro interés común. Tras de lo cual, solo nos resta tratar de erigir en ley semejante interés común. Pues bien, ¿estamos hoy realmente en situación, habría que preguntarse, de transformar en leyes nuestros intereses comunes? Desde la perspectiva de la ética pública, uno de los mayores retos a que se enfrenta hoy la ética ecológica es, como ha señalado el politólogo Andrew Dobson en su ya clásico libro Green Politics, una estupenda teorización de la política ecológica, o como él dio en llamarla pioneramente, la política verde. El mayor reto a que se enfrenta hoy la ética ecológica es el de la inanidad política a escala internacional de las propuestas ecologistas formuladas tanto por organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, cuanto por las mismísimas agencias medioambientales dependientes de las Naciones Unidas. El olímpico desprecio hacia todas ellas mostrado, por ejemplo, por los Estados Unidos, la potencia imperial, ni más ni menos de nuestro mundo actual, el olímpico desprecio de esa potencia imperial mostrado en su rotunda negativa a suscribir el protocolo de Kioto, que desde luego representa, allí donde los haya, los intereses comunes de la humanidad, ese desprecio y esa negativa no nos permiten hacernos grandes ilusiones al nivel que llamaríamos hoy global. Y por eso Dobson aconsejaba ya hace años, como recientemente ha vuelto a hacerlo en el último número de la revista Isegoría, dedicado a ética y ecología, que está a punto de publicarse. Por más que nos hemos dado prisa en Madrid, no he podido traer ejemplares, todavía le quedan un par de semanas, porque es una revista que depende de un organismo oficial, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que ahora está sometido a todas las trabas burocráticas de ese tipo de organismos, ¿no? Y entonces hasta dentro de un par de semanas no estará lista. Enviaré ejemplares a los amigos de Procure, ¿no? Y ellos procurarán repartirlos entre el público, ¿no? Pero digo que, como Dobson aconseja en ese texto, ya que a nivel global las políticas ecológicas propuestas por las organizaciones concernidas suelen ser inanes, ¿no? Pues Dobson insiste en que la estrategia, más que global, tiene que comenzar siendo local, bueno, de acuerdo con la estrategia de localización de estas jornadas, ¿no? Y la pedagogía verde tendría que procurar, pedagogía verde que siquiera por esta vez no significa pedagogía indecente, sino todo lo contrario, pedagogía o más sencillamente educación ecológica, pues tendría que saber combinar adecuadamente las instancias locales con los objetivos finales de tipo global, ¿no? Y en este sentido, el propio Dobson, que resulta ser además un hispanista, hizo su tesis doctoral sobre la filosofía política de José Ortega y Gasset, pues Dobson me recordaba no hace mucho la ilustre tradición precursora del derecho ambiental con que contamos en nuestro país y que discurre desde aquel juez de la Córdoba musulmana que en el siglo IX obligaba a los vecinos a instalar chimeneas en los hornos para impedir que el humo molestara al resto del vecindario, pasando por las medidas reguladoras del recto aprovechamiento de los recursos naturales dictadas en el siglo XVIII por los ministros ilustrados de los reyes Fernando VI o Carlos III, hasta llegar a la Constitución en el año 1886, ya en el seno de la sociedad civil y no ya solo de la sociedad política, la Constitución, digo, por ejemplo, de la Sociedad para el Estudio de la Sierra de Guadarrama por parte de la Institución Libre de Enseñanza, que constituye un claro precedente del conservacionismo en nuestro país. Y para que no todo sea motivo de orgullo, toda esa ilustre tradición contrasta desfavorablemente con la falta de previsión legal que permitió el año 2000 la impunidad penal de la empresa Boliden tras el desastroso accidente de las minas de Nalcollar, ocurrido aquí al lado, como quien dice,
y que todo el mundo recuerda porque estuvo a punto de cargarse el Parque de Doñana. Pues bien, de los habitantes de Coín dependerá, en definitiva, que la suerte de su acuífero de Matagallar figure en la columna del debe o en la columna del haber de esa lista de hitos de Andy Dobson. Y ya para concluir, permíteme que vuelva a traer a colación a otro antiguo alumno mío, el hoy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Arribas. Yo no sé si algún día les enseñé algo de provecho a mis antiguos alumnos, pero lo que sí que puedo decir con seguridad es que desde hace ya bastantes años no hago otra cosa que aprender de ellos, ¿no? Y Fernando Arribas, en su libro Ecología y Ciudadanía Democrática, que actualmente prepara, ha escrito lo siguiente. Le leo. En tiempos del llamado socialismo real, que como alguna vez se ha dicho, tenía bastante más de lo segundo que de lo primero, quienes optaban por el socialismo frente a la realidad circundante defendían la posibilidad de un socialismo de rostro humano que abogase por cotas más altas de libertad que las que entonces disfrutaban. También hoy día habría que pedir que el capitalismo real en que vivimos vaya adquiriendo un rostro humano que permita cotas más altas de igualdad que las que disfrutamos, siquiera sea esa igualdad básica en la que consiste la igualdad de oportunidades. Pero nada ha contribuido tanto a deshumanizar el rostro del socialismo real y el del capitalismo real como el maltrato dispensado por ambos a nuestro medio ambiente, aun si con la obvia salvedad de que las catástrofes ecológicas del socialismo real, el caso, por ejemplo, de la central nuclear de Chernóbil en la Ucrania de la antigua Unión Soviética, esas catástrofes, dice Arribas, son decididamente cosa ya del pasado, mientras que las catástrofes originadas por el capitalismo real, la deforestación de la Amazonia, el deshielo de ambos polos o la explotación de las ya en rigor innecesarias reservas petrolíferas de Alaska, son aún el pan de cada día. Esa situación catastrófica obliga al sedicente capitalismo de rostro humano, si es que cabe hablar de cosa tal, a supeditar excepcionalmente en esos casos los sacrosantos intereses del mercado al superior interés del bienestar de la humanidad, que ha de activar cuantos recursos legales tenga a mano en defensa de sus derechos, los derechos de la humanidad, y en caso de no bastar con ellos, movilizarse con un clamor unánime hasta acabar con semejante expolio. Hasta aquí la cita. Se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Y esa es sin duda la receta que habría que aplicar en el caso de nuestro acuífero. El Estado de Derecho cuenta sin duda con recursos para contrarrestar las leyes, si es que las hay en vigor, que permitan evitar el atropello que supone su expolio, puesto que ninguna legislación se halla por encima de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce o puede llegar a reconocer como derechos fundamentales. Y, como hemos dicho, los derechos medioambientales son derechos humanos, desde luego, derechos humanos de la llamada última generación. Pero si semejante reconocimiento se demora o resultase a la postre insuficiente, habrá sin duda que acudir a la movilización ciudadana bajo todas las formas de resistencia, de insumisión y de desobediencia civil que se le ocurran a la imaginación de la ciudadanía, puesto que así es como la historia nos enseña que han de ser defendidos los derechos. Solo luchando, decía un ilustre jurista como Jering, solo luchando alcanzaréis vuestro derecho. Y a quienes les parezca subversiva esta mi incitación a la resistencia, a la insumisión o a la desobediencia civil, me permitiré recordarles que se trata de recursos perfectamente legitimados desde un punto de vista democrático. La desobediencia civil ha sido teorizada por eminentes teóricos del derecho como Hugo Bedau, por no hablar de filósofos políticos contemporáneos, teóricos por más señas de la democracia, como John Rawls o Jürgen Habermas, entre otros. En cuanto a la insumisión, recordaré cómo la insumisión de miles de jóvenes de este país contribuyó a la liquidación del servicio militar obligatorio y a la promulgación de una nueva legislación a ese respecto, recordándonos de pasada que el derecho vigente pudiera ser injusto y que en tal caso nos hallamos moralmente obligados, y no solo autorizados, a tratar de modificarlo en aras de una mayor justicia. Y no necesito añadir que la resistencia, y concretamente la resistencia pacífica, se ha acreditado a lo largo de la historia como un eficacísimo instrumento para transformar y cambiar las leyes, contando con el respaldo, tanto en la teoría como en la práctica, de pensadores y políticos eminentes, como, por citar solo unos cuantos nombres de los dos últimos siglos, vendría a ser el caso de David Thoreau, de Mohandas Gandhi o de Martin Luther King. Y dejando ahora a un lado estos recursos a la desobediencia, a la insumisión o a la resistencia, que cabría calificar de extraordinarios, no hay que olvidar que entre esas formas de lucha en pro de nuestros derechos
se encuentra desde luego la más cómoda y al alcance de todo el mundo, consistente en premiar o en castigar con sus votos en las próximas elecciones a quienes defiendan con ustedes o ataquen contra los intereses de ustedes esos derechos gravemente afectados y puestos en peligro por el escandaloso asunto de Matagallar. Premien a quienes se porten bien votándoles y castiguen a quienes se porten mal dejándoles de votar. Pero, en fin, va siendo hora de callarme para dejar a Ibsen la palabra, harto más elocuente que la mía. La función a que van ustedes a asistir, representada por este ejemplar grupo de teatro de Yolanda Monroy, que Yolanda ha organizado y dirigido, es ya una forma de lucha en pro de esos derechos. Y yo añadiría que no una forma más, sino con toda probabilidad la mejor forma de luchar por esos derechos. Puesto que, como dijo un día el poeta, si a la fuerza rehusas doblegarte y la justicia tarda en remediarte, pon entonces al arte de tu parte, que la razón ha de acabar por darte. Que disfruten con la función y buenas tardes o noches ya a todos ustedes.